El título, como bien dijiste, Olavo de Carvalho, de astrólogo e intelectual de las nuevas derechas brasileras, ¿no? Yo me dedico principalmente a estudiar las nuevas derechas, sus intelectuales, las redes y parte de sus líneas ideológicas, ¿no? Eh, y uno de esos objetos de estudio es este Olavo de Carvalho, que, como bien decía Vale, es el gran nombre detrás de lo que se conoce como bolsonarismo, o que algunos autores y autoras han llamado de bolso-olavismo, ¿no? Haciendo una conjunción entre Bolsonaro como eje político y Olavo como eje, por decirlo así, ideológico. En ese sentido, Olavo y la producción del bolsonarismo en general se reconoce como este intelectual de las nuevas derechas brasileras, ¿no? Y esta imagen representa la primera vez, por decirlo así, que se hace esa conjunción, que es cuando Bolsonaro, hijo del expresidente Jair, va a Estados Unidos a la casa del señor Olavo, ¿no? El 2012, y le regala la medalla de Tiradentes, que es una medalla como al buen ciudadano de Río de Janeiro, ¿no? Eso queda como expuesto y la cercanía y la importancia que tendría Olavo como este señor que ya venía demostrando esta batalla cultural, entre comillas, de la nueva derecha, para esta nueva fuerzas derechas brasileras, ¿no? Todavía no acontecía la crisis del 2013, pero el bolsonarismo medio que estaba ya aprendiendo a través de las redes sociales, especialmente de Orkut y de los grupos olavistas que estaban en el mundo digital, de que este señor y sus clases de filosofía esotérica y todo lo que Vale ya explicó eran relevantes, ¿no? Y ahí entonces Flavio, como el actual candidato a la presidencia también en Brasil, es el enviado especial de estas nuevas derechas, ¿no? Eso acontece el 2012. El 2013 en Brasil acontece algo así como la revuelta popular de Chile del 2019 y que es encaminada hacia las derechas, luego por distintos movimientos que no voy a explicar aquí porque no es el caso, pero el 2014 nuevamente la familia Bolsonaro, ahora Flavio, Jair y Carlos, hacen una live, así una cosa online con Olavo. Olavo sigue viviendo en los Estados Unidos, que fue su lugar desde los años 90 en adelante. Y aquí Olavo señala la importancia de crear militantes, ¿no? Y esa relevancia de no hacer votantes o electores, sino crear militantes y por lo tanto algo así, en otros términos, de crear fanáticos religiosos del bolsonarismo, ¿no? Es más o menos la traducibilidad que le podríamos dar a ese momento. 2014. Tenemos que recordar que el 2018 Bolsonaro, Jair, sale presidente, ¿no? Bueno, pero la parte que no se conoce mucho de Olavo es esa parte que bien presentaba Barley, de esta antigua posición de astrólogo que tenía durante los 70-80, que es lo que yo quería presentar hoy. Y cómo eso se traduce en su minuto en este Bolsonaro 70, era de astrología. Es una propuesta porque en realidad se hacía como astrólogo, es parte de la investigación que estoy haciendo. Tenía una escuela inclusive concluida. Bueno, y en una de las revistas que él escribía en los años, a fines de los años 70, era de astrología y él se ofrecía como astrólogo y tenía una escuela inclusive en Sao Paulo de astrología, ¿no? Y ahí bueno, con otro colega de él hacían mapas astrales que muy bien han presentado muchas durante ayer y hoy, especialmente Soledad hizo una esquematización de todas las diferencias esotéricas y astrológicas que no voy a explicar, pero Olavo se dedicaba a hacer map track, ¿no? Y ahí hay una discusión que sale en pantalla sobre el manifiesto de los astrónomos, que es un momento que los astrónomos empiezan a denigrar a la astrología como a un no saber, ¿no? Como en general todo el mundo de aquí sabe, y Olavo responde que en realidad eso se debe a la cuadratura en ángulo de 90 grados entre Júpiter y Urano, ¿no? Para quienes entiendan más de astrología y de los mapas astrales, eso vendría siendo finalmente como la locura, la catástrofe, y por lo tanto por eso estos astrónomos están hablando lo que Olavo va a decir idiotez, ¿no? Entonces, luego dice, bueno, no, mis amigos astrólogos, no vale la pena discutir con los astrónomos porque no tenemos nada que conversar, ¿no? Y ahí sigue diciendo, bueno, las ideas, nuevamente desde la astrología, son presididas por Mercurio, ¿no? Y por lo tanto son flexibles, son volátiles y no hay nada que haya
sea posible cambiarles de idea, ¿no? Esto contra la ciencia moderna que vamos a ver en el mismo artículo. Y aquí entonces dice, bueno, es necesario recordar que la ciencia moderna es justamente el principal aliado del Estado industrial, ¿no? Olavo, vamos a recordar, ya en los 90, uno de sus principales enemigos va a ser el Estado supuestamente gobernado por lo que las derechas actuales conocen como marxismo cultural o cultura woke o todo lo demás. Y ahí dice entonces, bueno, es la ciencia la que gobierna el Estado y por lo tanto todo lo que vendría siendo posterior al Renacimiento, como nuevamente presentó mi amigo Barley, es enemigo nuestro y por lo tanto enemigo de la astrología, ¿no? Y ahí termina este artículo señalando, bueno, será necesario decir que existe esta idea de destino humano, ¿no? Y que puede ser entendida a partir tanto desde un determinismo iluminado como guía de los pueblos, o bien un hitlerismo. Y ahí podemos recordar inclusive a Axel Kaiser hablando del nazicomunismo como una parte también de esta conjunción supuesta que existiría entre algunas de estas ideologías colectivistas. En otro de los artículos, que escribe también en esta revista durante los años 70-80, es el Astroflash, ¿no? Y que es una máquina, ahí señala una IBM 360, uno de los primeros computadores, que harían estas cartas astrales, ¿no? Digitales, que hoy tenemos acceso a Internet más fácil, de manera gratuita y todo lo demás, pero en este caso, esta fue inventada por el señor astrólogo Barbault, el francés, y tenían un costo que se podía enviar desde distintos países, alrededor de 400 cruceros en la época en Brasil, según lo que señala Olavo, y la carta astral es enviada por carta, valga la redundancia, al domicilio de la persona que paga, ¿no? Ahora, ¿cuál era el problema, según Olavo, de este dispositivo? Bueno, y ahí señala, ¿el horóscopo popular es honesto o es, bueno, algo así como una traducción, vendría siendo, o es un animal astral, ¿no? Bueno, y ahí señala que esta computadora, en cosa de minutos, yo voy traduciendo así, entrega un horóscopo calculado para cualquier fecha, hora y lugar, pero es un resumen, señala Olavo, de la interpretación y de los tránsitos. Como bien la gente que ha incursionado en la lectura de mapas astrales digitales, existen algunos bastante detallados y bueno, hay niveles, obviamente, si se paga, pueden ser más detallados también. Pero en este caso, lo que señala es que Barbault creó millones de lecturas de mapas astrales e incorporó algunas de esas combinaciones en la máquina. Y ahí dice, bueno, por lo tanto, esta máquina no está completa. Y hay dos grandes críticas que él señala. Hay una crítica que es realizada por la ciencia astronómica, que señala que la astrología no es un saber, y la otra crítica que él responde es que los propios astrólogos de la época critican a la máquina porque la máquina no es completa, ¿no? Y por eso puede representar algún tipo de combinaciones, y aquí sigo en la cita, como por ejemplo que Venus en tal casa produce tal temperamento, o Marte en el punto indica tal comando en la profesión, o bien Júpiter en el ascendente produce una tendencia expansiva, etc. ¿Por qué? Porque el computador, como señala aquí la referencia, no hace más que juntar y componer mecánicamente las descripciones que Barbault ya había realizado previamente en sus lecturas de componentes. Es una cosa más bien de sumar frases, y por eso muchas veces no lograba, como bien sigue diciendo la cita, una verdadera interpretación astrológica. Y esta la define como una obra artística hecha de síntesis orgánica y ciertamente de operaciones mentales mucho más complejas que el ser humano ha logrado a través de los tiempos, ¿no? Una traducción libre de lo que está escrito. Entonces, está claro que esta gran empresa, aquella misma que inventó los horóscopos populares, asume con más descarada hipocresía la defensa de la ciencia contra los astrólogos. A eso se refiere con la prensa, ¿no? Y podemos pensar, y ahí hago el paralelismo con los años 90 en adelante, del Olavo de extrema derecha, por llamarlo así, ya no astrólogo, sino ideólogo,
y el ataque directo que realizó a toda la prensa hegemónica en general, hasta al menos el gobierno de Jair Bolsonaro del 2018, especialmente en los grandes medios, ¿no? Como medios apropiados por la izquierda cultural y todo lo demás, que también es presentado en este libro de la nueva era, que es uno de los primeros que se vuelven bestseller, ¿no? Y entonces dice, bueno, en realidad todos estos mecanismos es un ataque contra la astrología y por lo tanto contra estos saberes esotéricos, ¿no? Bueno, y voy a seguir para más o menos calzar con el tiempo. Ahora paso al otro libro que también señalaba Barley, ¿no? Que es Aquí Religión, ¿no? Donde él hace un vínculo directo y de la importancia de este esoterismo astrológico, que solo es necesario y posible vivido completamente, con una religión ortodoxa revelada, ¿no? De ahí está lo relevante que bien presentaban recién respecto a estos distintos tradicionalistas, ¿no? Y aquí en la primera referencia es justamente el no citado es ébola, ¿no? Y ahí entonces dice, bueno, esta majestuosa exposición de las doctrinas tradicionales emprendida en nuestros siglos, sobre todo por Guénon, Comarazat, Wami, Schwann, Burkhardt, Nasr y Linz, ¿no? Entonces, claramente ébola queda fuera desde el comienzo del texto. Y ahí ya demuestra por qué Ébola, precisamente porque es crítico del cristianismo y del catolicismo en particular, es expulso, ¿no? De esta línea perennialista que sí defiende hasta ese momento Olavo, ¿no? Y ahí, bueno, sigue la referencia, estamos conscientes que los datos fueron entregados, bla, 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 en los estudios tradicionales, y estos son reconocibles por la obediente respuesta que dan a nuestro llamado las prácticas regulares de una religión ortodoxa. Le hace el Islam, el catolicismo, el judaísmo, etc. Estas religiones, como bien dice ahí, que pueden ayudar a los verdaderos honestos, ¿no? Es decir, a quienes buscan realmente, según él, esta verdad con mayúscula y esta revelación, ¿no? Y en ese sentido, sigue señalando, es a través de este género, es decir, a través de la composición del esoterismo con este exoterismo, la única posibilidad de llegar a esa verdad o tradición, ¿no? Y por eso cualquier tradicionalista que critique mucho este tipo de religiones va a quedar fuera, ¿no? Sigo con el texto. Bueno, en la historia, como bien también ya fue definida en esta decadencia, ¿no? En esta decadencia histórica y en este mundo finalmente de los esclavos, no existe ninguna religión nueva posible. Es decir, las que ya existían antes de la Reforma Protestante son las únicas viables. Y en ese sentido, efectivamente, se junta con el Islam y con el catolicismo. Y ahí la cita, hace la primera que está en pantalla, demuestra, por ejemplo, cómo la tradición islámica resigna al reino de Dajjal o impostor, lo mismo que el catolicismo, que el cristianismo catolicismo habla del anticristo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo que está presentando como falsos maestros y profetas son cualquier otra religión posible posterior a esta primera revelación. Luego, la cita de abajo dice, bueno, la revelación de la unidad esencial de todas las religiones no tendría sentido si esa revelación tuviese que ser seguida por la disolución de las formas exteriores, es decir, del tradicionalismo islam como fue el sufismo, o como es el sufismo, ¿no? Entonces, hay que seguir todos los ritos y dogmas, como efectivamente proponen supuestamente estas religiones exotéricas y esotéricas, para poder ser realmente esotérico la astrología en este caso, ¿no? Y luego ya, como para ir terminando esta primera presentación del texto, en lo que dice respecto a las ciencias tradicionales, es evidente que ninguna de ellas, como la astrología, geomancia y la alquimia, etcétera, tiene la menor posibilidad de ser correctamente emprendida o llevada a cabo sin la composición con estas religiones exotéricas que vendrían siendo las ortodoxas, ¿no? Y ahí entonces dice, bueno, fuera de este cuadro completo de entender el esoterismo con esa necesaria
ritualidad y dogmatismo religioso a partir de la revelación, no es posible llevarlo a cabo, ¿no? Eso es como en otros términos lo que está diciendo. Y ahí abajo, entonces dice, bueno, es imposible, y ahí defiende a la astrología como una ciencia, ¿no? La ciencia es una astrología verdaderamente científica e integrada, es decir, total, completa, fuera de la ciencia tradicional de estos ritos y símbolos. Entonces, ahí empieza a juntar en esta metapolítica todo lo que habría de esoterismo tradicionalista perennialista, ¿no? Y es imposible la existencia de una ciencia tradicional de los ritos y de los símbolos fuera de las religiones reveladas, que es lo que presenté desde el comienzo de la referencia. Entonces, hay solo una conciencia recta abajo de la cita y digna cuando se toma una posición contra todo mundanismo, podemos agregar contra todo paganismo, contra todo cientificismo, etcétera, o contra todo psicologicismo en la práctica de esta arte. ¿Por qué? Porque Olavo era contrario a sobre psicologizar a la astrología, ¿no? Y en ese sentido, el compromiso intelectual y moral tiene que ser con esta verdad con mayúscula que él señala que solo es posible a través de la ortodoxia tradicionalista de la religión. Y en ese sentido, para cerrar esta pequeña introducción a la hora o la vista de la astrología, ese es uno de los temas, como bien decía Vale, está El saber y el enigma, que son publicaciones más actuales, que la verdad son más completas, pero como estoy en camino de esta investigación, les presento esta primera parte, y de cómo, por ejemplo, es posible hoy el pancristianismo dentro del bolsonarismo. El mismo Jair Bolsonaro se convierte supuestamente al, al evangelismo en su minuto para crear algo así como el pancristianismo, ¿no? Y que podemos agregar al pan judeo-cristianismo. Por eso, por ejemplo, las banderas de Israel son tan relevantes en las marchas bolsonaristas y por eso también hay una composición posterior a lo político o más de fondo y por lo tanto esotérica o metapolítica en esta idea de unir las religiones, ¿no? Que acontece no solo en el bolsonarismo, sino también en el paleolibertarianismo argentino o en otras expresiones como de las nuevas derechas laticanas principalmente, al menos. Y en este sentido, la obra astrológica de Olavo permite ver estos tres puntos en esta pequeña introducción, que vendría siendo, bueno, esta guerra contra la ciencia moderna es su primer intento por los que al extremismo podemos pensar en los terraplanistas, ¿no? O en los bolsonaristas que estaban en contra, por ejemplo, de que tomar detergente sea dañino para el cuerpo y por lo tanto se grababan tomando detergente. ¿Por qué? Porque finalmente entiende Olavo, en ese momento astrólogo y posteriormente ideólogo de la extrema derecha brasilera, que todo la ciencia, la academia y todo lo intelectual a grandes rasgos es dominado por esto que denominan el marxismo cultural, ¿no? Y por lo tanto atacarlo de cualquier modo es necesario. ¿Por qué? Porque lo que busca definitivamente es esta transformación del sentido común para este nuevo sentido común, por llamarlo así, a volverlo esotérico, volverlo tradicionalista bajo estos términos de ellos, ¿no? Eso no significa que todo el esoterismo sea lo mismo, como bien han presentado bastante de las exposiciones. Luego, un segundo momento es el alineamiento necesario a las prácticas de las religiones llamadas ortodoxas por él en función de esta verdad. Y esa verdad, como bien decía Valley, fue Dios, ¿no? Este Dios con mayúscula que puede traducirse como tradición con mayúscula y por lo tanto se lograría unificar de ritos y dogmas en esta diversificación de los tradicionalismos. ¿Por qué? Porque los tradicionalistas católicos, marianistas, montfortianos y todo lo demás decían que Olavo no era tradicionalista, que era un pagano y que continuaba siendo guenoniano. Y ahí, bueno, hay disputas que no es el momento. Y por último, entonces, la conclusión de esta pequeña presentación sería que el bolsonarismo es creado a partir del olavismo, que vendría siendo un tipo de esoterismo. Y con eso voy a cerrar. Muchas gracias.